primaria, secundaria. Voy primaria, secundaria, privado y público. Privado y público. ¿Y cuál es la reacción de los alumnos hoy en día, que es tan difícil escuchar, que es tan difícil poder comunicar y que estén atentos? Porque hay toda una cuestión digital últimamente, ¿no es cierto? Sí, la verdad es que ¿Cómo sí. reaccionan? Mira, en general, la verdad es que me va muy bien, no, yo no me puedo quejar. Me va muy bien y yo soy un apasionado de la historia, ¿no? Lo que pasa es que vos muchas veces tenés que ir estudiando al educando, ¿no? Cómo es el grupo, si participa. Los más chiquitos, por ejemplo, les gusta participar, les gusta hablar. Los más grandes es más complejo. Fíjate que hoy día es más fácil. Sí, los adolescentes todo un tema. Es más fácil, por ejemplo, tener en primera, tengo un hijo que es adolescente, tiene 14 años. Uy, y él me dice, no me gusta historia, pero a razón de visitar, cuando nosotros recorremos el país con él. Lo llevás para que vea, para que se empape del tema, ¿no? Sí, pues digamos, realmente me quiero dar el gusto yo, ¿no? A ver, conocer San Juan, conocer San Luis. Catamarca, sí, Catamarca es hermosísimo. Esos pueblitos, viste que está el tren que no anda más, sí. Están todos los pueblos vacíos, sí, y increíble. solo vas a ver que están las escuelas con todos sus bancos y desde la ventana ves cómo quedó todo ahí, nada. La Rioja también, La Rioja es muy precioso lindo, también, bueno, sí. Nuestro país es hermoso. Sí. Y últimamente estuvimos ahí en Epecuén con él. ¿Sí? Epecuén es la ciudad que se sumergió. ¿La llevaste seguido de paseo? No, y a Corrientes vamos a Santiago del Estero, no vamos. Digamos, él me dice, a mí no me gusta historia, pero resulta que sabe mucha historia, ¿viste? Porque recorremos, claro. Y aparte recorremos museos, vamos al cementerio, que siempre en el cementerio encontramos personalidades. Claro. Y las basílicas, las iglesias, ¿no? Qué así que bueno, realmente no me gusta ir a las escuelas. Ahora estamos con un proyecto intermunicipal con varios distritos. ¿Sí? ¿Cuál es el proyecto? El proyecto es el Camino de la Reconquista, es decir, tiene que ver con el río Reconquista. En aquella época, en 1810, tenía que ver todo esto. Sí, ¿Qué era el río Reconquista en aquella época? Se llamaba Río de las Conchas. El Río de las Conchas. Era el lugar donde los nativos de Buenos Aires iban a veranear. Tenía aguas cristalinas y como tenía moluscos lo llamaban el Río de las Conchas. Era una maravilla. Fíjate que hoy día está contaminado, claro, ¿no? Pero seguramente no había fábricas alrededor. No, que tiraban todos los desechos ahí adentro y hacen que haya un montón de enfermedades. No, básicamente habla de la primera invasión inglesa, ¿no? Que San Martín tiene mucho de historia. San Martín es uno de los distritos más importantes. Más históricos de sí. Y bueno, es un proyecto que en su momento me lo encargó Nancy Catopode. Y trabajamos. Tenemos que invitar a Nancy a que venga. Sí, bueno, si la invitada tiene. Sí, ella es una máquina de producir proyectos. Sí. Y en educación un montón tiene, sí, una maravilla. Cuando fui hace un año atrás que se presentaron trabajos en educación, fue maravilloso ver cómo todo San Martín presentó de todos lados trabajos de investigación en docencia. Te cuento porque estuvimos con uno que presentamos de la unidad carcelaria acá de San Martín. Sí, no, es impresionante. Bueno, intervienen historiadores de Tigre, que antes se llamaba Partido de las Conchas, justamente por el río. Por el río. San Isidro. El río Reconquista abarca unos 10 municipios más o menos. Sí. Así que llega hasta Tigre. Sí, en su momento prácticamente estaba conectado con el Río de la Plata. Claro. Lo que pasa, lo mismo te pasa con Luján, en un río impresionante, y vos está seco, está canalizado. Y es un lindo proyecto con respecto a cómo se reconquistó Buenos Aires. Nosotros tenemos la acción de Pedriel, que fue un combate acá donde está la actual chacra de Porredón, que es posterior al combate. El combate fue en 1806 y la chacra del año 31. Mirá. Así que está muy bien. En Tigre está el lugar donde desembarcó Liniers, en San Isidro la plaza principal, donde estaba la iglesia. Se hace un recorrido histórico. Sí, es un recorrido histórico. Se hace el recorrido. Es un recorrido histórico para los vecinos, así que lo vas a aprovechar cuando se haga. Y esto lo van a hacer entre Tigre, San Isidro, Vicente López y 3 de febrero, ¿no? No, 3 de febrero no, y San Martín. Mirá. Y San Martín. Y la idea, es eso, es para la gente, ¿no? Pero básicamente instalamos el tema porque se cumplen 220 años de la Reconquista. Entonces, la idea es llevar historia a esos lugares. Y hay muchos también con la colaboración de los inspectores, lo estamos presentando. Hay un grupo de profesores que están comprometidos con el proyecto en diversas zonas de San Martín. Así que estamos fascinado. Y es lo que me gusta. Es como dice Serrat, ¿te acordás que decía Serrat?
cuando uno juega el juego que mejor juega y que más le gusta, bueno, sí. Exacto. Y además lo haces por pasiones. Sí, Cuando alguien hace algo por pasión, sin importarle otra cosa, realmente es lo que vale, porque uno no está trabajando, no está haciendo una obligación, está haciéndolo porque le gusta, porque siente pasiones. En cada profesión, ¿no? Vos sos abogado, pero tenés toda una vista de historiador más que de abogado. Sí, yo soy más historiador que abogado, lejos. Pero di 5 años clase en UBA. ¿Sí? ¿Te gustaba? Me gustaba, aparte es lindo dar clase en la universidad. Pero igual te digo que tengo un curso ahora en el Museo Rosas, que tengo 40 de historia argentina, tengo 45 alumnos y los invito a los que nos escuchen los días martes de 1:30 a 3. Que tengo 45 alumnos, un nivel mejor que el de UBA, te digo. Es impresionante. Hay debates con mucho respeto, ¿no? Es increíble. La verdad que estoy contento porque hago lo que a mí me gusta. La historia a veces se modifica de acuerdo a quien la cuente. Mira, los hechos históricos son hechos. La interpretación se la va a dar cada uno de acuerdo a su pensamiento, de acuerdo a su idea, ¿no? A ver, Bartolomé Mitre fue el primero en escribir una historia de Belgrano, de San Martín, ampliamente documentada, pero si yo analizo los documentos de Mitre, yo tengo otra interpretación. Claro. Lo importante es ser honesto, no fraguar documentos, ni tampoco instalar premisas de antemano, sino que ser honesto intelectualmente. Es muy lindo, es muy lindo. Vos sabés que en historia, cada uno, como decís vos, tiene la visión que le enseña, ¿no? De acuerdo a la arista con la que te la dieron. Pero hay algo muy importante, y es, acá San Martín se llama San Martín por el general San Martín. Sí. ¿Cómo te pareció el espectáculo de ayer, ¿no? De todas las expresiones que hubo a nivel de la sociedad, de la sociedad de San Martín? ¿Cómo se expresó ayer? No, lo de ayer fue increíble. Lo de ayer fue increíble. Una alegría, cantando, bailando. ¿Qué impresión te dejó a vos todo eso ayer? Para mí fue una maravilla. Para mí fue una maravilla ver chicos, mujeres, con frases típicos, bailando, cantando, y muchos polos. Creo que un gran trabajo, un gran trabajo municipal acompañado por toda la comunidad, ¿no? Creo que fue una maravilla, honestamente, y son cosas que hace bien justamente a los pueblos, ¿no? Los pueblos hacen bien a reconocer sus orígenes. Vos me preguntaste qué pasó el 25 de mayo, y es el comienzo de un gobierno autónomo. Lo que pasa es que a veces, cuando uno es chico y está en la facultad, en la primaria, ¿no? Y vos lees el Villique en el anteojito y te dice, se rompieron las cadenas, somos libres, etcétera, etcétera. Y no es así. No es tan así, ¿no? No. Son coyunturas. Y la historia no se producen por hechos aislados. Todos tienen un porqué. Y muchas veces es una coyuntura que tiene que ver con Europa y que se refleja en América, que fue básicamente lo que sucedió, ¿no? Lo mismo los antecedentes, ¿no? Te cuentan que hay un antecedente, la influencia de la Revolución Francesa en la Revolución de Mayo. Y es poco menos que inexistente, ¿no? Es poco menos que había personas revolucionarias, sí. Juan José Castelli era jacobino, Bernardo de Monteagudo también, Domingo French también, pero el origen es un origen español. Claro, pero, eso seguro. ¿por qué es el origen español? Y bueno, porque se produce un cambio de dinastía en España. El rey, que era Carlos IV, Fernando VII, los peores reyes de la historia española. Todos están bajo la tutela de Napoleón Bonaparte, que es la gran figura mundial, ¿no? Napoleón Bonaparte tiene que ver en todo esto también. Es clave Napoleón Bonaparte. No muchos lo dicen esto. Napoleón Bonaparte, vos imaginate que hablaba italiano, él había nacido en Córcega, en una isla en el medio del Mediterráneo, y llega a Francia y participa de la revolución y asciende gradualmente, cónsul primero, después emperador, conquista toda Europa, dicta el primer código, es un tipo muy, muy grosso, ¿no? Pero comete el error de tratar de colocar a sus familiares como reyes de toda Europa, ¿no? Y el error que comete es menospreciar un poco al pueblo español, porque es cierto que los reyes eran los peores de toda la historia, pero el pueblo español es un pueblo indómito, un pueblo rebelde, un pueblo que no se entrega fácilmente, como gran parte de los pueblos latinoamericanos, ¿no? Y entonces se encuentran con que por más que los reyes estaban de acuerdo con Napoleón, el pueblo no estaba de acuerdo. Entonces en cada región de España hay luchas, se forman juntas, el juntismo se llama esto. Se forman juntas en toda España, se forman juntas en América, en México, en Caracas, en Santiago de Chile,
y la de Buenos Aires es una junta más, que gobierna o que se compromete a gobernar provisoriamente en nombre de este rey que imaginan preso, encadenado, cosa que no era así. No era así. No, es muy interesante. Lo importante es que es el primer paso hacia la independencia. A ver, ¿es clave mayo de 1810 para ser libre? Sí, es clave. ¿Es el día de la libertad? No, no es el día de la libertad, es el día del comienzo de un proceso. Así como las invasiones inglesas fueron clave porque demostraron que una colonia, ni siquiera de las más importantes, como era Buenos Aires, logró vencer al ejército más importante del mundo, que era el ejército británico. En la primera, bueno, eran pocos ingleses, eran 1500 en 1806, pero en 1807 vienen 12.000. Y es un gran triunfo, digamos, del pueblo criollo, y tampoco había diferencia entre españoles ni criollos, no, éramos todos españoles. Forma parte de la historia también cuando hubo todas las pestes que hubo, ¿no? Todas las enfermedades posteriores, bueno, yo puedo desde el punto de vista médico. Sí. Vos hablas de la conquista, claro, la conquista americana. Exacto. Claro, bueno, mucha gente no sabe que la mayor parte de las muertes se produjeron por eso, por el contacto entre personas que tenían diversas defensas y anticuerpos. Exacto. Con otras personas que no la tenían. Imagínate que llegaba la viruela a una población y mataba a todos. Terrible, fue terrible. Y además uno que estudia por qué los grandes próceres, digamos, Belgrano, San Martín, qué les sucedía y cómo era la salud en ese momento. Olvídate, respecto, sí. ¿No? Tenía todo un historial muy, muy importante realmente. Sí, fíjate que Belgrano, que un hombre que había nacido en cuna de oro, prácticamente había perdido su fortuna. Y fíjate, cuando muere tenía hidropesía, tenía todo, tenía sífilis, fundamentalmente sí, se detectó retención, tenía una retención de líquidos terrible, él que le decían cotorrita porque era rubio, era un muñeco, y bajito y ágil, y de última no podía caminar. Claro. Y se morían jóvenes, además, porque Belgrano a los 50, San Martín a los 72, pero San Martín estuvo cuidado, digamos, esa fecha, pero bueno, con Belgrano fue increíble, ¿viste? No, seguro. Así que, y pasaban todo eso, digo, no la historia que Castelli avanza. murió, Castelli, a ver, 36, 40, a los 48. Claro, Castelli. Eran jóvenes, y porque no toda la parte de salud estaba bastante complicada, ¿no? Bueno, a medida que va pasando el tiempo, claro, se va mejorando, exacto, la expectativa de vida va creciendo. Por eso a veces cuando se habla de las vacunas, que hay gente que cree que no hay que vacunarse, vos sabés la cantidad de gente que a partir del 55 ya no había gente con polio, ¿no? Porque apareció la vacuna. Claro, como hablas de la revolución sanitaria de Carrillo. Claro, exacto. No, lo de Carrillo es excepcional. Es una cosa increíble. Y la forma en que murió lo y que cómo él habla fue de tratado, que ¿no? pocas Después, cosas son la cuestión de salud comparado a lo que sucede, ¿no? Y además habla de la alimentación, hay un montón de cuestiones. Vos hablabas del río Reconquista. Sí. Y tomaban sol y estaba todo tranquilo. Era el lugar de veraneo. No estaba Mar del Plata. Claro, pero ¿qué nos pasó? Y el progreso, de alguno. Bueno, el tema económico, ¿no? El tema económico cuando se forman los primeros frigoríficos, los mataderos primeros, después los frigoríficos, cuando de pronto no... ¿Vos te acordás, María Julia Alzogaray, cuando hablaba del plan de los 1000 días en la década del 90? Sí, me acuerdo. Que lo iba a solucionar. Son temas de muchas décadas, ¿no? Son temas de muchas décadas y el problema ambiental es también todo, absolutamente todo. Yo me gustaría que me digas qué sentís en este momento en el país en el que estamos viviendo, cómo ves la cuestión y cómo te sentís vos a través del tiempo de dar todas estas clases que das como persona, ¿no? ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué sentís? Bueno, ¿Qué viene desde adentro? No, la verdad que, a ver, vos imaginate que yo hace 36 años que doy clase en secundaria, universidad, y hace más de 40 años, 45 años que yo leo. Yo lamentablemente veo una gran involución cultural dentro de la sociedad. Uh-huh. Pero no solamente... ¿A qué lo dirigís? Yo creo que el papel de los medios de difusión es muy importante. Bien. Así como te pueden levantar, te pueden arrasar. Creo que el papel de los medios... Yo a mis alumnos cuando doy mis clases, yo siempre digo, bueno, salgan a difundir. Claro. Porque de pronto también, inclusive hasta lo que estamos viendo, ¿no? De pronto, ¿qué
¿qué es lo que miran los chicos? Los chicos van a la imagen y a lo rápido. Y a lo corto, a lo concreto, a lo rápido. Por eso me parece que sería tan bueno que pudieras dar un consejo a los que nos escuchan, a los que... Es la lucha que yo tengo. Vos imaginate que yo tengo una casa grande llena de libros y... Sí. A ver, se muere alguna figura y me dice, Julio, tengo la biblioteca de papá, venís a verla. Y me invitan directamente porque me conocen. Y yo soy un hombre que al día de hoy sigo leyendo y sigo analizando, interpretando. Pero cuesta mucho a los pibes. Al mío que empezó, le estoy comprando libros de manga, que libros de cómics japoneses, claro, ¿viste? Para que lean. Yo quiero que lean. El problema es la lectura. El problema es la lectura y no por el celular. No por pantalla, sino la lectura en el libro. No, la lectura. Yo creo que el libro es un compañero, a menos en mi vida el libro fue un compañero enorme. A mí me gusta mucho leer, escuchando música, pero bueno, acá el consejo fundamental es la lectura de todo, la lectura de lo que te guste, pero es leer. Inclusive en Suiza, viste que sacaron todas las pantallas y vuelven a la misma educación antigua. Bueno, que los chicos tengan los libros en su lugar y no la y bueno, viste esa propaganda que dice, bueno, el libro es versátil, no necesita carga. No, es increíble. Pero bueno, lo podés guardar en un lugar donde cuando tengas ganas de verlo puedas sacarlo de vuelta. Nos tenemos que